Muy buenos días, bienvenidos a todos los estudiantes que les corresponde esta materia que es ética y moral. Hoy es día miércoles y vamos a iniciar con la clase de este día. Les doy la bienvenida y les saludo muy cordialmente, agradeciendo por su participación y por su asistencia. Siempre les pido que se guarden la asistencia en esta plataforma y que cualquier pregunta la pueden hacer a través de la cajita de comentarios o en el chat. Iniciando con esta clase, vamos a hablar de algunos términos preliminares a lo que es la introducción a la ética y a la moral. Para esto tengo lo que son los objetivos de este contenido, y en primer lugar es conocer los términos generales sobre filosofía, ética y moral, así como también brindarles a los estudiantes conocimientos generales sobre la etimología de la ética y moral, además de conocer también algunos fundamentos de la ética en la sociedad salvadoreña. Luego tengo la línea de tiempo que iniciamos de 7 y finalizamos a las 8:40. Tenemos la introducción a los objetivos. Primeramente, decirles acerca de lo que son estos conocimientos. En primer lugar, lo que se pretende es dar enseñanza con base a los conocimientos y a objetivos. El conocimiento también podemos decir que se funda a través del saber y para saber. Necesitamos ser guiados por especialistas también que conozcan el área que profesa. La formación académica, podemos decir como una reflexión, es una piedra angular de toda persona que quiere ser útil a la vida, sobre todo durante el desempeño de una profesión. Esto quiere decir de que toda persona que tiene diversa profesión debe de cumplir, ¿verdad?, y tener ética profesional. Para ello es necesario tener conocimientos preliminares y amplios acerca de la ética, igual que la moral. Es por ello que también la enseñanza debe estar acompañada no solo del saber científico, porque recordemos que es necesario también investigar, pero también se puede estar orientada hacia la práctica de la carrera o especialidad que se cursa. En este caso tengo estudiantes de profesorado en educación inicial y tengo también de ciencias jurídicas. Todas las carreras ofrecen la oportunidad de que sus egresados puedan desenvolverse de una manera eficaz y responsable una vez que terminen sus estudios. Sin embargo, durante esta formación académica es indispensable que éstas se cumplan los principios propios de la profesión. Vamos entonces a iniciar con algunos términos de ética y moral. Las palabras ética y moral tienen un significado etimológico semejante a sus raíces griegas y latinas. En el uso común se emplean casi siempre indistintamente, a veces conjuntamente, aunque quienes la usan así
probablemente no serían capaces de decirnos con precisión si significan lo mismo o se refieren a algo diferente. ¿Qué opinan ustedes? Si será igual lo que es la ética y la moral, o cada término tiene un significado diferente. Piensen y reflexionen con sus presaberes o conocimientos que ustedes ya traen. Luego podemos decir de que de todos modos, quizás para dar mayor énfasis retórico al discurso, parece que suena bien reforzar la ética o la moral, aún a riesgo de incurrir en una redundancia, como ocurre si nos atenemos al significado etimológico de los términos. La relación entre la moral y la ética, podemos decir que para entender la relación que existe entre la moral y la ética con el profesional, debemos antes que nada distinguir el significado de cada uno de estos términos, sin dejar de mencionar que la ciencia jurídica requiere en gran parte que los profesionistas que de ella emanen sean moralistas, pero sobre todo éticos. Por lo que primeramente debemos preguntarnos, ¿qué entendemos por moral? ¿Y qué entendemos por ética? Para ello es mantener y tomar en cuenta que estos dos conceptos apuntan hacia la esencia de la actividad del hombre, de su conducta, por lo que su objeto material son las conductas. En virtud de lo anterior, pretendemos abordar la realidad que abriga la práctica de cada uno de estos términos. Al final de cuentas, partimos de la idea de que en la enseñanza del derecho debe reinar el respeto moral y ético, no solo durante la enseñanza de esta ciencia, sino también que durante la práctica de dicha profesión, la carencia de dichos valores puede interferir gravemente en el desempeño de las funciones de quienes se desenvuelvan en la misma. Con ello quiero explicarles acerca de que todo profesional puede tener excelentes conocimientos teóricos, puede tener también una gran experiencia práctica, pero también es importante que la ética vaya acompañada del profesional y también de la moral, que se refiere al actuar, a las conductas de este profesional. Vamos a hablar un poco acerca de la moral. Para poder comprender el concepto de moral, debemos antes que nada destacar que este término suele ser confundido por muchos con la ética. Sin embargo, podemos hacer referencia que lo que la distingue de esta última es su carácter grupal. Es decir, la moral viene a ser la conducta de una persona, donde dicha conducta generalmente es aceptada, o por decirlo así, bien vista, en un tiempo y un lugar determinado por un grupo de individuos. Llámese este club recreativo, puede ser un club social, cultural, o también podríamos decir el espacio laboral donde desenvuelve y acciona, ¿verdad? En el campo educativo, etcétera. Asimismo, la moral tiene a ser cambiante, es decir, en el tiempo o espacio, como por ejemplo,
lo que para uno es moralmente aceptado, refiriéndose más que todo al comportamiento del ser humano. Para otros no lo es. Por eso hablamos de la variabilidad en el espacio. Definición de moral. Podemos decir de que en lo que toca al concepto de moral, entendemos que este viene a anteponerse a un orden establecido por el mismo hombre. Es decir, que lo que es aceptado como moral para unos viene a ser una conducta que se ha llevado a la práctica por algunos y que se espera que en esta misma conducta sea repetitiva por otros miembros dentro del mismo grupo social o comunidad de individuos que así lo han establecido, y que si esto no acontece, esto dará pie a que se condene su falta de observancia, ¿verdad? Podemos decir que nosotros como profesionales tenemos un espacio en el cual este espacio es donde nosotros nos desenvolvemos en el campo profesional, nuestra empresa, ¿verdad? En la empresa donde laboramos. Puede ser una institución educativa, puede ser en el caso de los abogados, en los juzgados, ¿verdad? Imagínense, nosotros como profesionales tenemos, podemos decir, una conducta que no va con nuestra profesión, que posiblemente nos quita una imagen. Por eso es importante tener estos dos requisitos, lo que es la moral y la ética. Tenemos acá también explicarles un poquito acerca de algunos autores que vienen a definir la ética, y tenemos a Nietzsche en 1885 y 1886. Bueno, acordémonos que tenemos estos autores, algunos también son filósofos y nos aportan algunos conocimientos. Dice que este cumplimiento de conductas es a lo que Nietzsche en 1885 y 1886 llama hombre del deber y la moral y la ética, piedra angular en las 373 enseñanzas del derecho, y señala en su obra que quien actúa contrario a este mandato sutil solo considera hombre sin deber. Aquí le llama a Nietzsche hombre sin deber. Continuemos en el inciso 2. En este sentido, otros afirman que hay actos morales positivos y negativos que atribuyen esto a que el objeto de la moral son las costumbres y la conducta humana, y que partiendo de estos objetos constitutivos de la moral, defienden a la moral como la ciencia de las leyes ideales y de esta actividad libre del hombre, según el autor Olivet, tomando en cuenta también el carácter psicológico y el práctico que constituyen a la moral, y que por otra parte Paul Foucault define a la moral como la teoría razonada del bien y del mal. Bueno, aquí hemos compartido algunos autores, ¿verdad? Podemos decir en las diferentes áreas, tanto del derecho, en el área psicológica, ¿verdad? Y también
nos hace referencia a lo que es esta definición. Vamos a continuar haciendo más un estudio de lo que es la moral. Y también en el inciso 3 nos habla desde que esta perspectiva, otro autor como Bruno Rychlowski incluye que la moral es normativa, porque establece las normas que determinan lo que es el bien y lo que es el mal. En otras palabras, la moral establece lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que se permite y lo que se prohíbe. No podría quedar más claro. Por ejemplo, Bruno Rychlowski nos plantea, ¿verdad?, lo que establece esta moral, ¿verdad? No solamente constituyéndose en lo que es determinar las normas del bien y del mal, sino que acá también nos hace ver las prohibiciones y también los deberes, ¿verdad?, lo que le permite al ser humano y lo que no le permite. Vamos a hacer otro estudio y a profundizar un poquito más acerca de lo que es este término o concepto de moral. Vamos ahora a hablar de otro autor, y es Irigoyen. Para Irigoyen, Oyeta, en 1996, dice que cuando la moral es explicada describiendo un comportamiento diverso al derivado por la inclinación, dice que es decir, pues que a una libre elección, se considera que se está frente a una ética formal. Esta defiende la autonomía de la ley moral, es decir, por coacción al sujeto, al derivar esta de una imposición de una norma del Estado o de la religión que se practica, lo cual hace que la ley moral no sea también autónoma. Y este señala, pues tenemos otro autor, nos dice, según Keynes, esto es precisamente lo que ocurre con las leyes morales o imperativos categóricos. Son prescripciones que nos indican cómo nos debemos comportar, pero no prescripciones que la razón tome de algún lugar ajeno, sino de ella misma. Perdón. Entonces aquí podemos hacer una comparación entre lo que propone Irigoyen y lo que propone Kant. Pueden ustedes tomar estos apuntes y hacer una comparación entre estos autores. Vamos a hablar de la ética. En este caso vamos a hablar del término ética. En este punto nos toca referirnos a la ética, lo cual es considerada una disciplina derivada de la filosofía, ya que se considera que es tanto racional como metódica y sistemática. La ética se vincula al comportamiento del ser humano. Se dice que la moral y la ética viene siendo también como la piedra angular en la enseñanza del hombre. Puede ser bueno, también malo, dependiendo de sus impulsos, toda vez que actúa de cierta manera, dependiendo de las circunstancias, realidades que enfrenta en un lugar y momento preciso, por lo cual hasta se le llega a confundir con la moral. Algunas personas confunden mucho lo que es la ética y la moral, pero lo importante es comprender
razonar la importancia o las características que tiene cada una de estas disciplinas. Tenemos también una definición de ética. Algunos son diversos autores, ¿verdad?, que han definido la ética, por lo que en el presente trabajo haremos referencia no solo a algunos de ellos. Podemos decir, Sánchez Vázquez en 1969, página 25, nos dice que la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. O sea, es una ciencia de una forma específica de conducta humana y continua, señalando que la ética es la ciencia de la moral, es decir, de una esfera de la conducta humana. En el inciso 6 podemos decir que Gutiérrez Sáenz lo plantea diferente. En el año de 1970 señala que la ética se refiere al origen de los actos humanos, es decir, que hasta que ésta estudia la bondad o la maldad de estos. Y Saravia, en el año 2001 al 20, en la página 20, refiere que la ética es la ciencia normativa de la actividad humana en orden del bien. Para Vasconcelos dice que la ética viene a ser toda la disciplina de vida. Por eso yo mencioné que son disciplinas, aunque para algunos pues lo definen de otra manera. Pero siempre lo más importante es conocer y practicar lo que son estas normas, tanto de la ética como de la moral. Continuando, hablando siempre de la ética, partiendo de los conceptos antes citados, podemos resumir que la ética es la conducta del hombre frente a la responsabilidad que éste tiene ante los ojos de otros hombres, es decir, sobre lo que otros esperan de su actuación, y que esta actuación es cultivada por este mismo durante el aprendizaje de un arte, un oficio, una profesión o de cualquier situación ante la cual él se encuentra y espera no sentirse irresponsable, ya que conoce las consecuencias de no actuar bajo dicha ley. Tenemos la distinción entre ética y moral. Podemos decir que la ética se distingue de la moral en principio por no atenerse a una imagen de hombre como ideal por un grupo social determinado. Es decir, que la ética es una voluntad propia del individuo que en lo personal elige hacer o no hacer cierta actividad o no tener o no cierto comportamiento. Ello por la simple razón de su autoaceptación y no por que un grupo social se lo exija, según nos plantea García Maínez en 1959. Bueno, hasta acá que hemos entendido acerca de lo que es ética y moral, podemos leer un poco acerca de esta teoría, de estos planteamientos que hacen algunos autores, y podemos dar y escribir nuestra opinión en comentarios. Luego en el inciso 8 nos dice que, en otras palabras, la ética difiere de la moral y de la voluntad ajena, ya que la moral es la voluntad de uno, y la ética es la ciencia de la conducta humana. Es decir, que la ética es la ciencia de la conducta humana. Es la ciencia de la conducta humana. Es la ciencia de la voluntad ajena.
donde solo el individuo es responsable éticamente y es solo a él a quien le compete elegir qué hacer o no hacer. Esta decisión personal puede estar sujeta a una creencia o a una responsabilidad aprendida, pero que no necesariamente le incumbe o un grupo de individuos, ya sea presionar para que se cumpla o no, hablando del término ética en general, y que contrariamente a la moral, no necesariamente es cambiante en el tiempo, sin embargo lo puede ser en el espacio. Es decir, lo que para unos es conocido como la responsabilidad ética, para otros puede no serlo. Además, que la ética va más allá de la voluntad propia del individuo, ya que muchas veces esta responsabilidad ética no se maneja solo en el contexto personal, sino que muchas veces se relaciona en un ámbito de competencia laboral. Bueno, para mí estas ideas son muy aceptables, ya de que dependiendo cómo actúe, ya sea el profesional en el ámbito laboral, puede actuar con responsabilidad porque él así lo quiere hacer, o puede ser que actúe con irresponsabilidad, con mala ética, ¿verdad? Y también no dejando por un lado lo que es la moral. En relación siempre, ¿verdad?, entre la ética y moral, Sánchez y Vázquez en el año 1969, página 25, sostuvo que la ética y la moral se relacionan al ser la primera un conjunto de costumbres, es decir, normas o reglas adquiridas por el hábito del hombre, y la segunda viene a ser el modo conquistado por el hombre, es decir, lo que él adquirió porque así lo aprendió naturalmente. Es decir, él se refiere a que no se le estableció al hombre como una regla, sino que éste lo aprendió de forma natural, entendiendo por forma natural lo que el hombre hace por imitación de otros. Eso es bien errático. A veces pasa, ¿verdad?, que muchas personas, ya siendo profesionales, están observando al compañero que tiene en su trabajo, y algunas personas, podemos decir, tal vez no cumple con los reglamentos, llega tarde al trabajo, no termina las tareas o las obligaciones con las que tiene que cumplir, y bueno, dice, bueno, este no se esfuerza y gana igual que mí, ¿verdad? Pues yo también ya no voy a trabajar ni me voy a estar desgastando tanto, ¿verdad? Porque aquel siempre gana y le paga y no hace bien su trabajo. Y es así, ahí entra la moral. Ahí entra la moral porque ya se refiere a la conducta, ¿verdad? Por lo tanto, es importante tener las dos cualidades, ¿verdad? Tener ética y moral, porque la persona va a ser exitosa, responsable y con buenos valores. Sobre todo, pues en una empresa va a ser una persona sobresaliente, ¿verdad?, con competencia. Sin embargo, aquellos que no lo practican, pues van a ser como empleados comunes y corrientes que solo cumplen la jornada, ¿verdad? Pero ¿cómo? Solo ellos saben. Permítame, estamos acá.
Ahí está. Espero que les haya quedado un poco claro, y si no, pues me pueden hacer las preguntas a través de la cajita de comentarios. Vamos a continuar diciendo que en este sentido es que entendemos que la moral es una forma de conducta que se manifiesta en el hacer o no hacer, como yo les decía en el ejemplo que les acabo de señalar, de dos profesionales que trabajan en la misma empresa. Pues uno de ellos puede hacer y otro no hacer, pero eso le corresponde a la moral, porque así se acostumbra, ya que la moral pues son todos aquellos valores y principios. También es una herencia o costumbre de las personas que nos han educado y formado en la primera escuela, que es el hogar, ¿verdad? Y también aquellas costumbres que hemos aprendido dentro de un grupo social en el cual el sujeto se desenvuelve, y que para seguir siendo admitido o evitar un rechazo del mismo, mantiene sus costumbres, sus creencias, sus valores, ¿verdad? Y se las cumple de manera voluntaria. Es decir, nadie le obliga a cumplirla. Pero nos dice Sanabria en el año de 2001, página 19, que lo ético comprende ante todo las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y naturalmente también la moral. Enseñar es, como ciencia, no es tarea fácil. Su adiestramiento requiere de un real conocimiento de su origen e historia, pero también esta enseñanza debe ir de la mano del entendimiento de la realidad social, por lo que el papel de la ciencia de la enseñanza es una pieza clave para el buen desarrollo de las relaciones entre las personas y de la sociedad en sí, así como también de los acuerdos entre estados para permitir la cooperación internacional en busca de la estabilidad mundial, vista esta desde la perspectiva de la globalización, donde las relaciones comerciales y de movilidad de las personas juegan un papel determinante en el orden mundial, por lo que el papel que juega la moral y la ética en la enseñanza del cerebro debe ser consideradas como la piedra angular de esta. En efecto, la ética y la moral tienden a ser evolutivo y por ende cambiante. Es decir, la ética y la moral no nace, se crea y se transforma. En otras palabras, el derecho debe adaptarse, y muchas veces esa adaptación debe ser constante, algunas veces metódica y paulatinamente, otras veces repentina y acelerada, ya que la conducta de las personas puede incidir o incide para bien o para mal directamente en el orden y la estabilidad social. Vamos a hablar un poco de algunos 12 tipos de la ética utilizadas en el mundo. Tenemos históricamente la ética epicúrea. Este tipo de ética es basada en el pensamiento del filósofo Epicuro, quien establecía que el placer era el propósito de todos los seres humanos. Epicuro creía que todo lo que producía placer era bueno, mientras que consideraba que todo lo que producía dolor era malo. Sin embargo, Epicuro
siempre dijo que el placer debía ser racional y moderado. Ejemplo, el placer al que se refiere Epicuro puede ser desde el simple hecho de respirar aire puro al despertar por la mañana, hasta el de disfrutar del calor que aporta una buena tela de animal, desde una amena conversación con alguien que te cause simpatía, al orgullo de haber conquistado el amor de una persona muy bella. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, algunos ejemplos. En cambio, la ética estoica establece que el ser humano debe vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Por tal motivo es necesario que los seres humanos se conviertan en seres virtuosos y fuertes, que puedan soportar todo lo que les viene encima, sin mostrar sentimiento alguno. O sea, no se debían sentir tristes por los fracasos, ni tampoco alegres por la victoria. Un ejemplo, dice, el hombre debe evitar sentimientos, y ahí lo tenemos con color celestito, ¿verdad?, sombreadito, como la pasión, dice, los cuales no son más que desviaciones de la racionalidad. Esto se podría aplicar cuando se compran cosas innecesarias simultáneamente, llevadas por la necesidad de crearnos una falsa felicidad. Tal vez más de uno de ustedes anduvo allá por Metrocentro, ¿verdad?, observando las tiendas, y quizás usted no necesitaba ese producto que en ese momento le llamó atención, ¿verdad?, o fue llevado posiblemente a comprarlo, y quizás no tenía necesidad de comprarlo por una desviación de su racionalidad o por la emoción, ¿verdad? Y pues hizo una compra compulsiva, y cuando se vino a dar cuenta, usted en su presupuesto ya no tenía destinado a gastar en eso, pero se dejó llevar por un impulso, ¿verdad? Tenemos la ética normativa. Este tipo de ética se encarga de estudiar aquello que los seres humanos deberían de pensar que es bueno o que es malo, de acuerdo a los valores morales. Ahí lo tenemos sombreado también. Y vamos a continuar. Y dice que este tipo de ética estudia lo que deberían ser o hacerse, y lo que no es y no debería hacerse. Para ello es necesario establecer los estándares morales que servirán para regular la conducta del ser humano. Ahí les muestro un ejemplo. Dice que hay un refrán que dice: quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y vamos a ver por qué. Pero hasta qué punto es moral o no denunciar ese acto. Algunos podrían pensar que el karma ha provocado que un ladrón robe a otro, porque lo que no debe actuar, mientras que otros pensarán que cualquier acto de injusticia debe ser denunciado, sea quien sea la víctima. Bueno, reflexionemos un poquito acerca de este ejemplo, porque ahí hay quebrantamiento de normas, ¿verdad? Hay falta a la norma. Sin embargo, veamos de qué personajes se refiere. Se dice que los dos son ladrones, ¿verdad? ¿Cómo un ladrón puede denunciar a otro de ladrón si él es ladrón? Hasta nos causa un poco de humor, ¿verdad? Pero sabiendo de que ambos pues también no son ejemplos de moral. Vamos a hablar acerca de la
Metaética. El tipo de ética que se encarga de estudiar el origen y el significado de la ética, de la moral, de los juicios de valores, es decir, de todo lo relacionado con los principios éticos. Ejemplo de metaética. Se puede preguntar acerca de la pregunta, es decir, mientras la ética se cuestiona, ¿somos éticos porque somos libres? ¿Qué nos dice la metaética? Se formula preguntas como ¿quién se cuestiona si somos éticos? Porque somos libres. ¿O por qué se ha llegado a la necesidad de preguntarnos si somos éticos? Porque somos libres. A ver, vamos a reflexionar un poquito. Hablamos de un derecho, ¿verdad? Que es el derecho de la libertad. Y también hablamos en este momento acerca de la pregunta que se cuestiona, ¿verdad? ¿Somos éticos porque somos libres? Si somos éticos, ¿tenemos derecho a ser libres? Claro que sí. Porque estamos cumpliendo una norma, estamos cumpliendo un deber, una obligación y estamos actuando de una manera correcta. Por eso yo puedo ejercer, puedo exigir también mi derecho, porque también cumplo con mi deber, mi obligación. Creo que ya entendieron un poco acerca de a lo que me refiero, ¿verdad? Somos libres y tenemos ética, es correcto. La ética religiosa. Este tipo de ética es la que se ve influenciada por la religión. Cada religión sigue una norma específica, por lo cual la ética religiosa es dividida según las religiones existentes. Por ejemplo, existe la ética cristiana, la ética musulmana, la ética hindú, entre otras. Tenemos acá un ejemplo. Esta ética se plantea en la mayoría de las religiones como conceptos como la búsqueda de la felicidad o como lograr alcanzar el paraíso una vez que fallecemos. Para ello, establece unas normas morales que tengan el visto bueno de Dios. Bueno, alcanzar la felicidad. Qué lindo se oye, ¿verdad? Pero que en verdad somos felices si nosotros buscamos serlo también. Y si nosotros establecemos normas morales que tengan el visto bueno para Dios, ahí está la respuesta, ¿verdad? Podemos decir que en la norma religiosa tenemos también, ¿no? Tenemos algunas reglas, algunas normas, y si nosotros las cumplimos también estamos en paz, estamos alcanzando esa felicidad cuando nosotros nos sentimos aceptados por Dios, ¿verdad? La ética cristiana. La ética cristiana es aquella que se encarga de velar por el cumplimiento de los valores enseñados en los evangelios. Es decir, busca a las personas que actúen tal y como actuó Jesús. En la ética hindú es aquella que se caracteriza por la búsqueda de la paz. Para ellos es necesario que el ser humano tenga dominio de sí mismo, tenga compasión por todos los seres vivos y se aleje de la violencia, manteniéndose puro y sincero. Bueno, ahí tenemos lo que dice la ética hindú. Y la ética musulmana
La ética musulmana se encarga de velar por el cumplimiento de los mandamientos del Corán. También busca que los seres humanos sigan los pasos de Mahoma, profeta musulmán, que es considerado un ejemplo a seguir. Tenemos la ética aplicada. Este tipo de ética hace referencia a su aplicación en el día a día, es decir, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en la medicina, en el campo legal, en la política, en todas y cada una de las actividades que realiza el ser humano. Un ejemplo, esta ética se plantea si la eutanasia o el aborto deben ser legalizados por Dios. Ahí puede haber hasta dilemas de que algunos están diciendo que sí, es permitido el aborto y que otros no es permitido, porque es un homicidio a un ser que no ha nacido, ¿verdad? Pero que sí, tiene derecho a la vida. El niño trae ya derechos a vivir. Por lo tanto, es un dilema en el cual podemos nosotros presentar también un debate acerca de un caso como es el aborto. Más adelante vamos a dar unas actividades. Bueno, continuamos y dice que la ética empírica es la que se va creando mientras se va viviendo, es decir, es la que surge a partir de las experiencias propias y la observación directa. Ejemplo, un niño sin capacidad de razonar como adulto puede dedicarse a matar insectos hasta cierta edad en la que entiende que está mal hacer daño a cualquier ser vivo. Es un aprendizaje adquirido de manera autónoma sin necesidad de que nadie le influyese. Ahí también podemos nosotros observar, ¿verdad? Cuando los niños son muy traviesos y piensa que puede ser un animalito, puede ser eliminado, ¿verdad? Y podemos nosotros orientar hacia la moral y a la ética de no hacerlo. Podemos también estábamos en la ética empírica. Vamos a ver de qué trata la ética cívica. La ética cívica es aquella que se encarga de que el ser humano se comporte de manera correcta dentro de la sociedad, ya que de ello va a aprender el buen funcionamiento de la misma. Algunos ejemplos de la ética cívica serían el respeto a las instituciones públicas, privadas, el respeto a los símbolos patrios o a las leyes, entre otros. ¿Sabían ustedes que también, pues, esto es importante, ¿verdad? Ya que toda nación tiene sus símbolos, tiene una representación de lo que es su bandera, su escudo? Pues no podemos obviar que en nuestro país se debe respetar lo que es el himno nacional, la bandera y el escudo, ¿verdad? Actuar con ética ante estos símbolos. También respetar las instituciones públicas, así como también privadas. Ahora vamos a hablar de la ética profesional. ¿Qué es la ética profesional?
es aquella que se encarga de estudiar la conducta y los valores en la vida profesional de los seres humanos. La ética profesional se divide en varios tipos, ya que cada profesión tiene su propio código de ética. Sin embargo, en algunos casos son similares unos con otros. En consecuencia, existe la ética médica, la ética militar, la ética docente, la ética jurídica, entre otras. Un técnico con una tienda de reparaciones de ordenadores debe centrarse en averiguar el problema técnico de la computadora de su cliente, evitando la tentación de cotillear fotografías o archivos personales. Por eso es importante saber actuar con ética profesional. Imagínense pues un médico, ¿verdad? Tiene que actuar con ética. Cada médico, enfermera tiene su número de la Junta de Vigilancia Médica, ¿verdad? Así cualquier profesional tiene también su código. La ética médica. Permítame, vamos a ver si. La ética médica es aquella que es aplicada en el campo de la salud y la medicina. La misma posee un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los profesionales de la salud. En la ética médica se especifica cómo debe ser la relación entre el médico y el paciente, cómo deben manejarse las dolencias y enfermedades de los pacientes, cómo debe ser el comportamiento entre el compañero de trabajo, entre otros. Un ejemplo, cuando un médico se encuentra ante un paciente con muy pocas probabilidades de sobrevivir, debe decidir entre seguir luchando por él o desistir y dedicar más esfuerzo en otros pacientes. La ética militar. La ética militar se basa en la obediencia y el seguimiento de los valores morales. Por consiguiente, se dice que un militar tiene ética cuando obedece a un superior. Sin embargo, es necesario que cada militar tenga presente los valores para que se les permita identificar cuando una orden no se debe cumplir. Un ejemplo, si se le dice a un militar que torture a un prisionero, sería antiético cumplir esa orden, ya que se violarían sus derechos humanos. Tenemos la ética utilitarista. Su lógica establece que es bueno aquello que beneficia a la mayor parte de la población. En consecuencia, lo bueno y lo malo va a depender de lo útil que sea para la humanidad. Un ejemplo, por ejemplo, si unos antisociales irrumpen en una oficina diciendo que van a asesinar a todos y si no les entregan a una persona en particular. Aquí se presenta un dilema. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían entregar a la persona para poder mantenerse con vida? En este caso, un utilitarista podría considerar entregar a la persona que busca, ya que esto haría que una mayor cantidad de individuos se salven. Se evidencia que lo bueno va a depender de la cantidad de personas que se beneficiarán con la acción. Tenemos acá
algunos materiales en los cuales ustedes podrían consultar para enriquecer más estos conocimientos. Estas son referencias bibliográficas. Bueno, queridos estudiantes, solo me resta darles las gracias por su amable atención a esta clase y esperamos que ustedes puedan llevar sus apuntes de clase en su cuaderno o portafolio para que así ustedes puedan llevar un orden de todo lo que es el ciclo, de todo lo que vamos a aprender, todos estos conocimientos y actividades que vamos a desarrollar. Por el momento solo les pido pues definiciones de ética y moral y hacer un ensayo acerca de algunas comparaciones entre autores sobre lo que es la ética y moral. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima clase del día lunes.